Le damos gracias al Señor en esta noche. Regale un fuerte aplauso a Jesús. Tome su asiento y vamos a prepararnos para compartir la palabra de Dios. Es una bendición para nosotros estar en la casa de Dios. Vivimos para adorarle. Y mientras nosotros lo adoramos, Él se manifiesta en medio de su pueblo. Vamos a comenzar ya con una introducción a los dones del Espíritu Santo. Yo creo que esta es una de las enseñanzas más importantes que la iglesia debe de conocer y de entender, porque el Espíritu Santo le ha repartido dones a la iglesia. Los dones son para la iglesia. El don es a nivel individual para el creyente, pero los dones es para la iglesia. Después, dentro de un rato, vamos a definir estas dos cosas. Porque el don es individual para todo creyente, pero los dones es a nivel corporal, a nivel de cuerpo, a nivel de iglesia. Y hoy vamos a hacer una introducción, porque si algo necesitamos nosotros es saber cuáles son los dones con lo cual Dios nos ha dotado para edificar a la iglesia. Dice que los dones son dados para provecho y en todos los aspectos dice que es para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, que los dones no son personales. Los dones no es para usarlos a nivel personal. Los dones es para usarlo a nivel de cuerpo, es para usarlo a través de la iglesia para que la iglesia sea edificada. Según nosotros vamos usando los dones, los vamos desarrollando. Y según lo va desarrollando, vamos siendo más efectivos en ellos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, dice: pero no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. ¿Sabe lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que nosotros no podemos ser ignorantes acerca de los dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí tienen dones. Dios te ha dado dones. Usted tiene más de un don. Ahora, el problema de nosotros es que llevamos tiempo en la iglesia y no sabemos cuáles son nuestros dones. Y la Biblia dice que si nosotros no conocemos cuáles son nuestros dones, estamos viviendo en ignorancia. ¿Sabe por qué fue el pueblo de Dios destruido? Por ignorante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Una vez que nosotros conocimos al Señor, las dos cosas más importantes que nosotros debemos conocer es cuáles son mis dones y para qué yo fui llamado. Si usted está dentro de la iglesia, lleva años y no sabe ni cuáles son sus dones, ni sabe para qué usted ha sido llamado, está perdiendo su tiempo. Porque los dones son para provecho y para edificar el cuerpo de Cristo. Y los ministerios es para perfeccionar a los santos, precisamente para la obra del ministerio. Y si nosotros no sabemos esas dos cosas, no somos efectivos dentro de la iglesia ni para nadie, ni aún para nosotros mismos. Porque nos faltan las dos cosas más importantes, más esenciales que nosotros necesitamos para entonces hacer la obra de Dios. Que es cuál es mi ministerio y cuáles son los dones con los cuales Dios me ha dotado. Hay personas que después de 80 años, 80 y pico de años, se dieron cuenta que tenían ciertas habilidades o que tenían ciertos talentos. Y por supuesto, habilidades y talentos son totalmente diferentes a los dones del Espíritu. Y eso después lo vamos a ver a través de la palabra. Pero quiero decirle que hay veces que nosotros perdemos nuestro tiempo, nuestros años, y no sabemos cuál era ese potencial que Dios ha puesto en nuestra vida para dejar marcas, huellas en la humanidad. Un pintor pinta un buen cuadro, tiene habilidades, tiene talento para pintar, y él puede pasar a la presencia de Dios, él puede morir, pero sus obras continúan. Nosotros no vinimos aquí para respirar y ocupar un espacio. Nosotros pasamos por esta tierra con un propósito. Y si nosotros cumplimos nuestros propósitos, dejamos huella, dejamos marca en las futuras generaciones.
Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para dejar un legado. La gente cuando me pregunta, pastor, ¿qué tú ganas yendo a la República de Honduras y fabricando iglesias y gastando dinero? Para la mente natural estoy gastando dinero. Para la mente natural estoy perdiendo el tiempo porque aquí hay muchas cosas que hacer. Para la gente que todavía no tiene los pies sobre la tierra y todavía no han sido procesados por el Espíritu, eso es una pérdida de tiempo, eso es una pérdida de dinero. Sin embargo, eso no es para disfrutarlo yo. Eso es para dejar un legado para las futuras generaciones. Porque para eso Dios me llamó. Estoy dejando huella, estoy dejando marca del llamamiento que Dios me ha dado y el propósito por lo cual Dios me trajo a esta generación. ¿Sí me entiende? ¿Y por qué lo hago? Porque Dios me escogió a mí. No te escogió a ti. Por eso es que tú lo ves como que es una pérdida de tiempo. Porque cuando nosotros no tenemos ese llamamiento, nos parece que el otro que lo está haciendo mal. ¿Por qué que él está haciendo aquello? Él no tiene por qué hacer eso, porque Dios lo llamó a hacer eso. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que tiene el don de dar. ¿Cuántos creen que dar es un don? ¿Cuántos creen eso? Hay personas tacañas que para sacar un peso del bolsillo es terrible. Pero hay otra que se despoja constantemente y siempre está dando. Y cuanto más da, siempre dan. Y la gente dice, oye, qué bobo tú eres, ¿por qué tú das tanto? Porque es un don. Es un don. ¿Tú no has visto las personas dentro de la iglesia que lo mismo hacen esto? Son el hombre orquesta, hacen de todas las cosas dentro de la iglesia. Oye, esta persona quiere acaparar todos los ministerios de la iglesia. No es que lo quiera acaparar, es que tiene el don de servicio. Y cuando tiene el don de servicio, tú tienes la voluntad porque es tu don. Por ejemplo, si tú tienes el don para tocar una guitarra, tú no tienes que esforzarte. Tú coges la guitarra y la empiezas a tocar sin esforzarte. Tú puedes mirar para atrás y para adelante y tú sigues tocando la guitarra, porque tienes el talento. Cuando Dios te llama con un plan y un propósito, Dios te va a mostrar para qué tú eres bueno. Por eso es que nosotros necesitamos cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros talentos. Dijo un gran sabio que el lugar más rico que existe sobre la tierra es el cementerio, porque allí están los libros que no se escribieron, los cuadros que no se pintaron, los poemas que no se hicieron. O sea, todo lo que el hombre pudo hacer y no hizo, están allí. Entonces, es muy necesario conocer cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros ministerios. Vamos a basarnos en los dones en esta noche. Dice aquí el apóstol Pablo, no quiero que seas un ignorante acerca de los dones que Dios te ha dado. Déjame buscar esto en la Biblia para que usted vea con qué asocia el apóstol Pablo a los ignorantes. Busca por favor, 1 Corintios capítulo 12. ¿Lo tienes? Mira cómo lo asocia, mira el contexto. Dice así, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso que está diciendo aquí el apóstol Pablo, no quiero que ignore acerca de los dones. ¿Por qué? Porque el diablo te puede confundir. Dice que cuando éramos gentiles, cuando no conocíamos al Señor, éramos llevados como se llevan a los ídolos mudos. Si nosotros no sabemos, somos ignorantes en los dones que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿cómo nos vamos a desenvolver entonces dentro del cuerpo de Cristo? ¿De qué manera vamos a edificar en la iglesia? Hay una diferencia entre el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Acuérdense que el don dado al creyente es el Espíritu Santo. ¿Aprendimos eso? ¿Recuerdan ustedes? Dice, arrepiéntese de sus pecados y bautízase en el nombre de Jesús y recibirás el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don para todos los creyentes a nivel individual. Pero también están los dones del Espíritu Santo. La palabra espiritual significa caracterizado o controlado por el Espíritu Santo. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para él ministrar como parte del cuerpo de Cristo.
Ahora vamos de nuevo, hay una diferencia entre el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo ocurrió en Pentecostés. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Dios prometió que mandaría la promesa del Padre, el Espíritu Santo que vendría sobre aquellos que estaban esperando allí, para que entonces salieran con poder a predicar el Evangelio. Diga conmigo, el don del Espíritu Santo. Por eso dice en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué otro consolador? ¿Cuál fue el primer consolador? El primer consolador era Jesucristo. Y él le dijo, no os dejaré huérfano. Yo voy a rogar al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para... El Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Cuando Jesucristo dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, estaría con nosotros todos los días a través del Espíritu Santo, porque nos dio la promesa para siempre. Y sigue diciendo, este es el Espíritu de verdad. Ahora, el don del Espíritu Santo ya fue dado en respuesta a la promesa. Ahora, los dones del Espíritu Santo son las habilidades sobrenaturales que el Espíritu Santo da a los creyentes para habilitarlo para tener un ministerio eficaz. Qué bueno, ¿no? Que no solamente nosotros prediquemos la palabra de Dios con poder, sino que cuando nosotros ministremos con los dones, se haga palpable la manifestación del poder de Dios. Que nosotros oremos por los enfermos y los enfermos sean sanos. Que demos una palabra profética en un momento determinado. Que demos una palabra de ciencia. Yo he visto personas, en una oportunidad, estábamos orando y yo creo que si nosotros nos metemos en la presencia del Señor, todos esos dones comienzan a salir a la superficie. Recuerdo que en una ocasión llegué a la casa de un pastor. Yo estaba soltero y siempre me llevaba para su casa a compartir con él los fines de semana. Y decía, es aquella que me decía, Rolando, anoche soñé que mi hija estaba vestida de blanco y que ustedes se casaban. Yo le decía, hasta que el Señor no me muestre eso. Y por supuesto, no era la voluntad de Dios, todos los sueños no son de Dios. Porque hay veces que son las motivaciones y los deseos propios, los anhelos propios de nuestras emociones, que queremos algo y hay veces que hasta lo soñamos. Pero no era la voluntad de Dios y por supuesto no nos casamos. Pero sí nos metíamos en la presencia del Señor. Acuérdese que yo estaba soltero y yo me metía todos los días en ayuno y oración hasta las 6 de la tarde. Pesaba 120 libras, estaba flaquito. Pero estaba lleno del poder y de la presencia del Señor. Una afinidad y una habilidad tremenda para escuchar y poder percibir la voz de Dios. Y recuerdo que estábamos orando y de momento Dios comienza a darme nombre. Y me comienza a dar visiones. Digo, veo una persona que es así, así, el rostro así, así, y el Señor me da un nombre, se llama fulano y dice, ¡ay! Y empezaba a gritar, ¡mi tía! Y al poco rato comienza a darme otro nombre. Y comienza a darme la figura de la persona y dice, ¡ay, esa es mi abuela! Y comienza a mostrarme la familia. Y era para que nosotros intercediéramos. Y para que nosotros clamáramos. Y era porque precisamente en esos momentos esas personas estaban enfermas. Y necesitaban de la oración. Entonces, qué bueno, ¿no? Que en un momento determinado, cuando no hay una conexión con una persona, con un familiar, y esa persona esté pasando necesidad, o esté pasando por un problema, o esté enfermo, que Dios se les revele, que Dios se nos manifieste y nos muestre en el estado en que ellos se encuentran. Qué bueno, ¿no? Entonces, para eso necesitamos los dones. Necesitamos que los dones estén activos. Cuando digo que estén activos es porque hay muchos dones dormidos. Un don dormido no te sirve para nada. Es más, la Biblia asocia lo dormido con lo muerto. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Por qué? Porque asocia a la persona que está insensible, la persona que está dormida como un muerto. Por eso dice, una fe muerta no te sirve para nada. La fe sin obra es muerta. Entonces cualquier cosa que nosotros no activamos espiritualmente hablando está muerto. Y muchas veces están los dones en esa condición porque no los conocemos. Oye, pastor, tú sabes que yo hablé esto y pasó. Y tú sabes que otro día lo volví a hablar y pasó. Y tú sabes que lo volví a hablar y pasó. Oye, ¿qué te está diciendo Dios? Tú sabes que oré por un enfermo y sanó. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que Dios me confirma, hay veces cuando toco las manos de una persona, Dios me muestra que esa persona tiene don de sanidad.
Yo puedo sentir el don en las manos, lo puedo palpar, y estoy seguro de que esa persona tiene el don de sanidad, que esa persona pone las manos sobre los enfermos y van a sanar. Y como esos muchos dones más que nosotros necesitamos para edificar a la iglesia. Qué bueno que venga una persona enferma y que nosotros oremos y que se sane. Qué bueno que hayan profetas dentro de nosotros, que tengan una palabra profética para un momento determinado, para darle una palabra a la iglesia de afirmación, de dirección, como necesitamos eso dentro de las iglesias para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cree usted que se necesita eso? Claro que sí. Ahora, acuérdate que todo lo que Dios nos da a nosotros tiene un propósito. ¿Cuántos creen eso? Todo lo que Dios nos da a nosotros es para usarlo, de alguna manera. ¿Usted cree eso o no lo cree? Mira lo que dice aquí, Efesios capítulo 4, versículos 12 al 15. Pero vamos primeramente, ¿qué te parece? Vamos al 4.8, Efesios 4.8. Porque aquí está hablando de los ministerios, pero aquí en el 4.8 se relaciona con los dones. Vamos primero al 7. Efesios 4.7. Todos los dones que nosotros tenemos, miren para mí un momento, son dones de gracia. La Biblia dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Todo lo que nosotros tenemos es de gracia. Nosotros no nos merecíamos nada de eso. Pero por su gracia y por su favor lo tenemos, Dios nos lo da a nosotros. Mira lo que dice aquí, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. ¿A cuántos? Fíjate que aquí está hablando a nivel personal, aquí está hablando a nivel individual. A cada uno de nosotros nos fue dado la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hizo aquí en la tierra? Y dio dones a los hombres. Mira lo que dice el 11. Y él mismo, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aún los ministerios son dones de Dios. Son ministerios, pero son dones que Dios nos da a nosotros por su gracia. Porque a cada uno de nosotros nos fue dada su gracia. Y como nos fue dada su gracia, nos dio dones y nos ha dado ministerio. Y aquí sigue diciendo cuál es el propósito de este ministerio. Sigue diciendo el 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos no es Santa Bárbara, San Lázaro, la Suyapa, la Guadalupe. Los santos somos aquellos que hemos sido justificados por la sangre de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Hemos sido justificados y limpios por la sangre que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. A fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Es decir, que para yo entrar en el ministerio y para poder hacer la obra de Dios, ¿necesito qué? ¿Qué necesito? Diga, perfeccionarme. Necesito crecer. Ese es el problema que tenemos nosotros. Que queremos hacer y deshacer sin perfeccionarnos, sin pulirnos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para qué? Fíjate que aún los ministerios es para edificar al cuerpo de Cristo. Es para edificar a la iglesia. Necesitamos el ministerio quíntuple en acción de la iglesia. Una iglesia con el ministerio quíntuple y una iglesia con los 9 dones en acción es una iglesia edificada. Pero necesitamos que cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, tomemos el lugar que nos corresponde en el cuerpo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjate que la fe nos hace estar en unidad. Al principio del versículo 4 lo dijo el apóstol Pablo: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Poderoso, ¿no? Y aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? ¿Qué es lo que nos unifica a nosotros aquí en este lugar? La fe. ¿Sabe que a través de la fe todos nos vamos a entender? ¿Cuántos creen eso? La fe nos da entendimiento de las cosas espirituales. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¡Wow! A un varón perfecto. Fíjate lo que hacen los ministerios. Los ministerios nos van edificando y nos unifican en la fe. Y nos produce el conocimiento del Hijo de Dios. Una de las cosas que necesitamos nosotros es conocer a Cristo. Jesucristo dijo, el problema que tienen ustedes es que no tienen conocimiento de mí. Ustedes tienen conocimiento de las Escrituras, pero no tienen revelación de mí. Juan 5:39. Y le decía, ¿sabe qué? Escudriña las Escrituras. No la lea, sino escudriña, busca la revelación de ella. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ¿sabe qué? Ella es la que da testimonio de mí. No solamente en ella ustedes pueden tener la guianza para la vida eterna, sino pueden tener la revelación de lo que yo soy. Y nosotros necesitamos tener conocimiento del Hijo de Dios. Si no tenemos conocimiento del Hijo de Dios, no entendemos la salvación. No entendemos absolutamente nada. Si no tenemos conocimiento de Cristo, no tenemos conocimiento de la salvación, no sabe para qué estamos aquí, no sabe el proceso de la cruz, no sabemos el proceso de la resurrección, no sabemos nada. Porque necesitamos tener revelación y conocimiento del Hijo de Dios. Y para eso se necesitan los ministerios dentro de la iglesia. Para que nos enseñen, nos capaciten, nos expliquen y podamos nosotros aprender acerca de este tema. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mira lo que dice el 14, me gusta el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. ¿En qué tenemos que crecer? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Según este pasaje, los propósitos de los dones del Espíritu Santo son: 1, para capacitar a los santos; 2, para promover la obra del ministerio; 3, edificar la iglesia de Cristo. Y los objetivos o meta de los dones, de lo que acabamos de leer, son para que nosotros seamos uno en la fe. ¿Sabe que una de las profecías que todavía no se ha cumplido es que la iglesia se unifique? Una de las cosas que le pidió Jesús al Padre: Señor, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Hoy la iglesia del siglo XXI está fragmentada, está dividida. El legalismo golpeándose los unos a los otros, despreciándose, rechazándose. Las denominaciones trayendo división y separación doctrinales. El cuerpo de Cristo está dividido hoy, en este tiempo que estamos viviendo. Y una de las oraciones de Jesucristo allí, cuando estaba pidiéndole al Padre antes de ir a su presencia: Señor, que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Cómo el mundo va a creer si la iglesia está dividida? ¿Cómo el mundo va a creer si la iglesia está fragmentada? Yo no me junto con aquel porque aquel es de aquella denominación.
Yo no voy a tu iglesia porque tu iglesia no es como la mía. Eso existió en la iglesia de Corintios. Habían varios grupos. Decían, yo soy de Pablo, el grupo de Pablo, el grupo de Apolo y el grupo de Cristo. Uno decía, porque yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y el otro decía, yo soy de Cristo. Y viene Pablo y dice, ven acá, chico. ¿Murió Pablo por ti? ¿Murió Apolo por ti? ¿Acaso no fue Cristo el que fue a la cruz del Calvario y dio su vida en propiciación por la tuya? ¿Está dividido Cristo? Cristo no está dividido. El hombre es el que lo divide. El hombre es el que hace división. Por eso necesitamos los ministerios dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos uno en la fe. 2, para que desarrollemos nuestro conocimiento de Cristo. Cuando nosotros tenemos conocimiento de Cristo, jamás en la vida el diablo te puede engañar. El pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tenemos conocimiento y revelación de Cristo, jamás en la vida el enemigo nos puede engañar. Una de las cosas que rápidamente el Espíritu Santo te va a mostrar es cuando la doctrina es falsa. Entonces, no vamos a ser engañados. No te van a sacar de los planes y propósitos de Dios. Dice, como niño fluctuante, que hoy está aquí, que mañana está allá. O sea, llevado por todo viento de doctrinas. Mira, cuando yo llegué a este país, cuando yo me casé con Dorita, yo me encontré, al principio que me casé con ella, me encontré un pastor aquí en la ciudad que se crió conmigo en el orfanatorio, donde yo me crié. Y cuando nos fuimos, pues bueno, tú sabes, nos abrazamos y tremenda los sentimientos, los recuerdos del pasado. Y me dice, mi hermano, tú eres mi hermano de crianza, sí. Y ahí yo estaba convertido y el pastor dice, si tú y yo nos convertimos es para que tú vengas a trabajar conmigo. Dice, tú vas a ser mi copastor porque tú eres mi hermano y yo te conozco a ti. Y tenía una iglesia buena. Pero yo me pongo a orar, al Señor le dice, yo no te puse allí. Yo siempre fui bien firme en mis convicciones. Y cuando comienzo a orar, dice, Señor, no te vas a mover. No es con Él que yo te puse a trabajar. Fue aquí donde yo te puse. Y aquí no tenía los cargos que Él me estaba brindando. Pero era aquí donde Dios me puso. Y venía, pregúntale a mi esposa, venía por la mañana, venía por la tarde, venía en la noche, venía hasta 3 veces a mi casa. El desayuno era con él. Eso era terrible. Entonces le dije un día, mira papá, yo he orado, yo no siento eso. Pero ¿cómo que no? Eso tiene que ser así. No, eso no tiene que ser así. Eso no tiene que ser así. Porque Dios no me ha llamado a trabajar contigo. Yo te quiero mucho, nos criamos juntos, sufrimos, lloramos juntos allí sin padre y sin madre, pero ahora tenemos un Padre Celestial, Dios está ubicado en un lado y a mí me ha ubicado en el otro. Eso no es así. ¿Pero cómo? Y se ponía hasta bravo. Dile, mira, yo no quiero que te pongas bravo con esto y no quiero hablar más del tema. Pero no me pudo sacar, no solamente de mis convicciones, de la voluntad de Dios. Si yo no mantengo mi fe y mis convicciones y yo no oro, qué bueno, mira, me dio un puesto aquí. Tú sabes, porque a la gente le gustan las cosas ya realizadas. El que quiera su celeste, que le cueste. La gente quiere ya las cosas realizadas, ¿no? Porque los comienzos no son fáciles. Todo el mundo quiere llegar ya donde todo está edificado. ¿Por qué tú crees que la gente se mandan para las iglesias grandes? Para las iglesias que ya están ya listas ya. ¿Por qué tú crees? Solo a sentarse, recibir y ser parte de eso. Pero no saben cómo llegaron hasta ahí. Entonces, todo en la vida tiene un proceso. No importa donde Dios, no importa el lugar, sino lo que importa es que estés en la voluntad de Dios. Entonces, uno de los objetivos o metas de los dones espirituales para nosotros es que seamos estables, tengamos estabilidad y no engañados por doctrina falsa. No solamente engañados por doctrina falsa, o sea, que la gente te lleven hacia un tipo de adoración equívoca o un tipo de enseñanza errada, sino que te saquen de los planes y propósitos de Dios con promesa, porque dice la Biblia que en los posteriores tiempos los hombres usarán artimañas para introducirte en el error. Entonces tenemos que tener cuidado con eso.
Para eso necesitamos el Espíritu Santo y tener la sensibilidad espiritual para poder discernir lo que es y lo que no es de Dios. Porque no todo el que habla de Dios es de Dios. Entonces necesitamos también aquí, según lo que acabamos de leer, los dones espirituales para ser maduros espiritualmente hablando. Nosotros aprendimos con anterioridad que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad están involucradas íntimamente en capacitar a los creyentes en los dones espirituales. Aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, la Trinidad se involucra íntimamente con el creyente para capacitarlo con los dones espirituales. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Ahora bien, apunte ahí, hay diversidad de dones. Escriba ahí, diversidad de dones, subráyelo. Pero el Espíritu es el mismo. Subraye la palabra Espíritu. Hay diversos dones. Hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas estas cosas en todos nosotros. Fíjate que aquí se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso significa que la Trinidad está íntimamente involucrada en la capacitación de los dones en cada creyente. Aquí el Espíritu Santo, Dios y el Señor Jesucristo son todos mencionados en este pasaje. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo distribuye los dones? Cada creyente tiene por lo menos, como mínimo, un don espiritual. Tiene que tener más de uno. Estoy seguro que cada uno que estamos aquí tenemos más de un don espiritual. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿A usted le gusta la Biblia? Abre la Biblia y marque todos estos versículos bíblicos para que los lea conmigo. Esto es Biblia. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Acuérdese que le dije hace un rato que los dones no son para uso privado. No son para usos personales, aunque cada uno de nosotros los tenemos personalmente. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Tienes Biblia? Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué es lo que hacemos con los dones? ¿Cómo se usan los dones? Dice, cada uno ponga al servicio de los demás. Diga, no es para mí, son para los demás. Es para edificar el cuerpo de Cristo. Como buenos administradores. Mire para acá. Un buen administrador, ¿qué es lo que hace? Pone los dones al servicio de la iglesia. Es más, la iglesia necesita tus dones. La iglesia te necesita. Te lo repito. La iglesia tiene necesidad de lo que Dios te ha dado. Los dones no son para ti. Los dones son para el servicio de los demás. Un buen administrador hace eso. Un mal administrador lo retiene. De gracia recibiste, dala de gracia. Dice 1 Corintios 12, 7 y 11, pero a cada cual, y fíjense que aquí está hablando a nivel personal, por favor. Dice, a cada cual les daba la manifestación del Espíritu, para provecho mutuo. Esa palabra mutuo, ¿sabe lo que significa? Que se hace de una forma recíproca el uno con el otro. Tú necesitas mi don, pero yo necesito el tuyo. Yo te ministro, pero yo necesito que tú me ministres a mí también. Yo te ayudo con los dones espirituales, pero necesito la ayuda tuya también. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes lo que yo no tengo. Y yo tengo lo que tú no tienes. ¿Me doy a entender? Acuérdate que el Espíritu Santo repartió dones como Él quiso en el cuerpo de Cristo, la iglesia.
No todo el mundo tiene los mismos dones. Por eso es que yo necesito los tuyos y tú necesitas los míos. Nos necesitamos mutuamente. Esta mano no le puede decir a esta, yo no te necesito. Porque yo tengo 5 dedos como tú. Pero ¿cuántos creen que 10 son mejores? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que mejores son 2 que 1? Eso dice la Biblia, mejores son 2 que 1. Si uno cae, el otro lo levanta. Si esta mano se lastima, aquí está esta para curarla. Entonces nos necesitamos. Dígale que está a su lado, yo te necesito. Mira, dile, yo necesito lo que tú tienes. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. El provecho mutuo es que yo te doy lo que tú tienes, pero tú me das de lo tuyo también. Nos ayudamos recíprocamente. Pero todas estas cosas las realiza el único y mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, ¿a cuántos? A cada uno en particular, como Él designa o como Él quiere. Porque cada uno de nosotros, como mínimo, tenemos un don espiritual. Con seriedad y concienzudamente, nosotros tenemos que de alguna manera descubrirlo para poderlo usar. No podemos usar lo que no sabemos que tenemos. Usted no puede inventar dones. Usted no puede reemplazar dones. Usted no puede fingir dones que no tiene. Hay gente que te habla y son espíritus de sospecha. Te hablan cosas raras y es sospecha, no es el espíritu. Una vez mi esposa lloraba, en la presencia del Señor lloraba y se quebrantaba y el espíritu lloraba. Y una hermana la mira y le dice, wow, cómo sufre esa mujer con el pastor Rolando. Sí, pero como yo grito, yo predico y me ven con la euforia, dice, ese tipo debe tener un carácter terrible. Espíritu de sospecha. Si tuviera el espíritu de verdad, no hablaran esas tonterías. Porque es por lo que ven y eso no funciona de esa manera. Amén. Qué lindo es que tú veas algo en el espíritu y que tú lo declares. Y que, wow, el Señor se manifieste. Entonces, nosotros no podemos usar lo que no sabemos que tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Y no es porque no lo tenga, sino porque no lo conoce. Y si no lo conoce, es igual como que si no lo tuviera. Nunca lo puedes usar. Es que yo le pido. No, esto tiene que ser con seriedad. Yo le he enseñado a ustedes que para las cosas espirituales son serias. Esto no es de jueguito, de jejeje, nada así. Por eso le digo, cuando usted le diga algo al hermano, mire el rostro y con convicción háblale en serio. El martes estábamos orando aquí, había un grupo de no, mira a su hermano, dile, hecho está. Hecho está. No, hecho está en el nombre de Jesús. Usted con convicción, usted con risitas, como la risita de Sara cuando le dijeron que iba a tener un hijo después, que había perdido la costumbre de la mujer. No, esto es de verdad, esto es de convicción, esto es con seriedad. Entonces, tiene que coger la vida espiritual, la salvación, todo lo que Dios te ha dado, con seriedad. Si no, nunca vas a ver cuáles son tus dones. Nunca vas a ver cuál es tu ministerio. Le conté que había un hermano, un pastor que lleva 12 años pastoreando, y a los 12 años se dio cuenta de que no era pastor. ¿Será que en 12 años Dios no le habló? ¿Será que en 12 años Dios no se le reveló? ¿O si se le reveló, resistió? Porque hay veces que queremos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Ya me entendiste? Y si hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, por supuesto, no seremos efectivos. No tienes el respaldo de Dios. No hay respaldo. Entonces le echa la culpa a los hermanos. Es que la gente no me apoya. No es que la gente no te apoya. Es que Dios no te llamó. Si tú tienes el respaldo de Dios, tú y Dios son mayoría. ¿Sí me entiendes lo que te digo? Y los hermanos van a reconocer que tú eres un hombre de Dios y que tú tienes lo que Dios dice que tú tienes. No lo que tú quieras inventar. Podrás tener defecto, podrás tener esto, pero decir, es un hombre de Dios. Porque la gente lo van a reconocer, lo van a ver en ti. Entonces nosotros necesitamos descubrir lo que Dios nos ha dado. Y no solamente descubrirlo, sino usarlo a favor del cuerpo de Cristo.
Usted no será juzgado por cuántos dones espirituales tiene. Usted será juzgado por su fidelidad para usar los dones que usted ha recibido. ¿Sabe que tenemos que darle cuenta a Dios? Usted no será juzgado por los dones que tiene, sino de la forma que usted lo usó. Esto es peligrosísimo. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero esto es peligrosísimo lo que le estoy diciendo. Los dones son del Espíritu, los dones son de Dios. Y usted tiene que darle cuenta a Dios con lo que Él le dio. ¿Cómo usted usó sus dones? ¿Se acuerda lo que pasó con la parábola de los talentos? Dice que le dio talentos a cada uno de ellos conforme a su capacidad. Lo que tú tienes la capacidad de multiplicarlo. Dios no te va a dar ni a ti ni a mí cargas más de la que no podemos llevar. Junto con la carga siempre nos da la solución para que podamos estar firmes en sus planes y propósitos. Dice que uno cogió los talentos y lo multiplicó. El otro también lo multiplicó, pero otro lo escondió. Nunca lo usó. ¿Sabe por qué nunca lo usó? Porque dice que tuvo temor. Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice que tuvo temor y lo escondió. Y el Señor lo llamó siervo malo y negligente. A los dos primeros, uno le dio 5, al otro le dio 3 y el otro le dio 1, conforme a su capacidad. En la capacidad de cada uno de ellos lo multiplicaron. Y cuando vino el Señor de ellos a pedirle cuenta, Él le dijo, lo que tú me diste está aquí y multiplicado. El otro le dijo, está aquí multiplicado. Y le dijo, ven, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquel que vino con lo que le dio, dice, mira, aquí te traigo lo que es tuyo. Un talento me diste y un talento te devuelvo. Dice, oye, ¿y qué hiciste con él? No, Señor, fui y lo escondí. Porque yo sé que tú cosechas donde no plantaste. Y si tú sabes todas esas cosas de mí que yo cosecho donde no planté, ¿por qué al menos no se lo diste allí al banco para que cogiera intereses? Ya que tú no tenías la capacidad de hacerlo, de esforzarte y hacerlo, legalmente lo había depositado en un lugar para que cogiera intereses. Siervo malo y negligente. Ay, ay, ay. ¿A dónde fue enviado el siervo malo y negligente? No entró en el gozo del Señor, entró en el castigo del Señor. Es decir, que de lo que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros tenemos que darle cuenta. ¿Usted me escuchó? Te tiene que darle cuenta a Dios de lo que Dios le ha dado. Hay muchos dones espirituales, pero ningún creyente tiene todos los dones. En 1 de Corintios, capítulo 12, 29, y vamos a terminar aquí, al 30. El apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos lengua? ¿Acaso todos interpretan? Por supuesto, la respuesta es no. Una persona puede tener más de un don, pero nadie tiene todos los dones del Espíritu Santo. Si fuera así, entonces Él no tuviera ninguna necesidad de otros en el cuerpo de Cristo. Pero yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Hello, todos nos necesitamos. ¿Cuántos creen eso? Por eso no podemos despreciarnos los unos a los otros. ¿Sabe cuándo nos despreciamos los unos a los otros? Cuando no hay crecimiento espiritual. Cuando nosotros dejamos de ser niños y comenzamos a crecer, entonces vamos a entrar en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces vamos a comenzar a crecer a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Jesucristo.
Cuando nosotros nos despreciamos los unos a los otros, es por la falta del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando nosotros sepamos que yo te necesito a ti y que tú me necesitas a mí, jamás en la vida nos vamos a despreciar. Porque todos somos importantes en el cuerpo. Todos los que estamos aquí. Claro, eso lo miramos desde una perspectiva de crecimiento. Mientras nosotros no crecemos, que se vaya quien le dé la gana. ¿A qué me importa el hermano? Si yo estoy bien con Dios, todo lo demás bobería. No. Cuando nosotros estamos bien con Dios, estamos bien con los hermanos. La falta de crecimiento nos hace mirarnos a nosotros mismos. ¿Tú no te has mirado a los niños? El niño, este es mi carrito, no me lo toques. ¿Por qué? Porque nos miramos hacia nosotros mismos. Todo es hacia nosotros. Pero ya cuando crecemos, dejamos de ser de nosotros para ser de los demás. ¿Me doy a entender? El niño siempre mira hacia sí. Cuando nosotros crecemos, miramos hacia el cuerpo. Pero para eso tenemos que crecer. Y tenemos que irnos perfeccionando. Dice la Biblia que los ministerios para irnos, ¿qué? No es que yo lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, por favor. Todos estamos en el proceso. Pablo lo dijo. No es que yo lo haya alcanzado ya. No, todavía. Ni que aún sea perfecto. Pero una sola cosa hago. Diga, una sola cosa. El problema es cuando queremos hacer muchas cosas sin hacer lo más importante, que es tratar de perfeccionarnos hasta que lleguemos a la meta. Y nuestra meta se llama Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? La meta nuestra se llama Jesucristo para poder llegar a la estatura de la plenitud de Él. Entonces, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos lo que está hacia adelante, vamos a continuar. Vamos a proseguir hacia la meta, tratando de que el Espíritu Santo en nosotros nos vaya dando entendimiento, nos vaya capacitando, nos vaya revelando a Cristo, revelando los ministerios, revelando los dones, revelando. La vida del creyente es de revelación. Te lo voy a repetir. La vida del creyente se compone en una palabra, revelación. La revelación te hace abandonar toda tradición. La revelación te hace abandonar toda religión. La revelación te hace ver los hermanos como Dios lo ve. La revelación del Hijo de Dios en nosotros nos hace amar a los hermanos como Él los ama. Nos hace tratar con los problemas de los hermanos como Él trata. Ya te digo, no es que lo hemos alcanzado ya, estamos en el proceso. Pero vamos hacia allá. Vamos hacia allá, ¿sí o no? Estamos en el perfecto. Y como estamos en el perfecto, estamos en el verdadero. Y como estamos en el perfecto y en el verdadero, nos vamos a ir edificando hasta que lleguemos a su estatura. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y después seguimos con este tema. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu presencia. Gracias, Padre, primeramente por el don del Espíritu Santo que tú nos has dado y por los dones que el Espíritu Santo nos ha dado en nosotros. Te damos gracias. Deseo de nosotros conocerte más, Jesús. Deseo de nosotros tener revelación de ti. Revelación de lo que somos y de lo que tenemos. Cuando tenemos revelación de lo que somos y de lo que tenemos, sabemos para qué tú nos has llamado. Y seremos efectivos, Dios, en los proyectos divinos. Te damos gracias en esta noche. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Levanta su mano por un momento y dale gracias al Señor. Si ha estado ajeno a cuáles son tus dones y cuál es tu llamamiento, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, revélame cuáles son los dones con los cuales tú me has bendecido, Dios. Revélame cuál es el llamamiento que tú me has dado para el servicio aquí en la tierra. Revélame los dones, Dios. En el nombre de Jesús, levanta tus manitos. Pídele perdón si no te ha interesado, si no te ha importado, si ha hecho caso omiso a esa área en tu vida. Que venga cuando venga, que se revelen cuando se revelen. No.
Eso no es así. Tengo que tener conocimiento, tengo que saber para qué Dios me ha llamado. Y para eso necesito meterme ahí en el río, en la intimidad de su espíritu. Necesitamos intimar con Dios. Para que el Espíritu Santo nos comience a revelar, a enseñar, a mostrar. Y poder desarrollar todos esos dones que Dios nos ha dado. Yo te necesito a ti. Créeme que te necesito a ti. Tu iglesia te necesita. Tu don es necesario en este lugar. Nadie te lo va a impedir. Eso nadie lo puede impedir. No hay quien impida lo que Dios da. El único que puede impedir que se active, que se desarrolle, eres tú. Cuando le hacemos caso omiso o le damos poca importancia. Si te interesa la salvación, comienza a ponerle atención a los dones espirituales, porque le vas a tener que dar cuenta a Dios con lo que Él te ha dado. Te di dones para que edificaras mi iglesia. En un momento determinado tu don era necesario y no lo usaste. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a ponernos serios en el área espiritual. Sí, Dios es bueno, Dios te perdona, su misericordia es para siempre, todo eso. Pero al final del camino tenemos que darle cuenta a Dios también de todo eso. Él te va a decir, yo siempre estuve de tu parte, siempre te perdoné, siempre te limpié, siempre te di una oportunidad, siempre te di un chance. Mi misericordia la extendí todos los días. Pongámonos serio con esto. Levanta tus manitos. Habla con Dios por un momento, un minutito. Habla con Dios. Padre, perdónanos. Si hemos tenido en poco, Señor, lo que tú nos has entregado, el regalo, el don que tú nos has dado, perdónanos. Si lo hemos encajonado, si lo tenemos dormido, Señor, por ahí abajo, abre nuestros sentidos espirituales, abre nuestro entendimiento para poder ver lo que tú ves. Y para poder hacer, Señor, lo que tú has predeterminado antes de la fundación del mundo que nosotros podemos hacer. Danos revelación, entendimiento y sabiduría, conocimiento de lo que somos y de lo que tenemos, para poder edificar la iglesia donde tú nos has plantado, Dios. Levantamos nuestras manos al cielo y te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón si hemos fallado en esa área. Levantamos nuestras manos al cielo. Te pedimos que traigas activación, Señor. Hoy, activación sobre nosotros. Activa, Dios. Activa los dones. Activa las habilidades, los talentos. Activa los ministerios en este lugar. Quita toda insensibilidad. Todo lo que esté dormido se despierta ahora. Aviva, Señor. Trae un despertar espiritual, un avivamiento sobre cada uno de nosotros. Un avivamiento personal. Dios demanda de nosotros un avivamiento personal. Dios te dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, vamos. Tú lo tienes que avivar. No permita que ese fuego se apague. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos, levántate en esta hora, porque Dios nos ha dado espíritu de temor. El temor es que Él cancela los dones en nosotros, el que nos vuelve insensible, el que no nos deja avanzar, el que nos estanca, el que nos debilita. Vamos, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Aquel de los talentos dice, Señor, tuve temor y escondí lo que tú me diste. Nosotros no nos vamos a esconder. Nosotros vamos a exhibir tu luz, Señor, como la luz del mediodía, porque somos antorcha luminaria para el mundo. Una antorcha que no se mete debajo de la cama, sino se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Nos levantamos, Señor, en este tiempo. Nos levantamos, Dios mío,
Oh Padre, con nuevos bríos, con nueva fuerza, para cumplir tus propósitos divinos, Dios. Te damos gracias. Gracias. Gracias por advertirnos, por enseñarnos y capacitarnos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. El pueblo del Señor dice amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Santo, 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 santo es el Señor. Digno, 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 digno es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Y ahora nos unimos en una sola voz, cantando santo, santo, santo es el Señor. Y ahora nos unimos en una sola voz, Aleluya. cantando santo, santo. Amén. Gracias te damos, Dios. Ese fuerte aplauso del Señor.